¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con un grupo de patologías que tienen que ver con procesos infecciosos. Entonces, dentro de esto vamos a tratar de las infecciones de transmisión sexual. Igual que en los tópicos anteriores, hay muchas patologías que van a estar relacionadas y que las vamos a empezar a tratar varias veces y que van a ser consecuencia de otras patologías, y es por eso que vamos a repetirlas y vamos a tocarlas. Ya hemos tocado algunas y ahora las vamos a tocar más profundamente. Entonces, dentro de las infecciones de transmisión sexual, una de las más importantes, o la más importante de todas, es la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero tenemos que empezar por qué cosas son las infecciones de transmisión sexual. Son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes y que se propagan predominantemente por contacto sexual. Cuando nosotros tenemos una infección, incluso una infección vaginal, tenemos que ver que pueden ser ocasionados por bacterias, puede ser ocasionado por virus, puede ser ocasionado por parásitos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no identificamos bien la causa, pues nuestro tratamiento, por muy efectivo que sea, no va a funcionar. Entonces es importante determinar cuál es la causa. 8 de estas infecciones de transmisión sexual son los que más frecuentemente vamos a encontrar. 4 van a ser curables. Dentro de ellas tenemos la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis. Las otras 4, que son el herpes B, el herpes en general, que puede ser el C, el HIV y el papilomavirus, son infecciones virales incurables, pero que se pueden mitigar o atenuar con el tratamiento. Tan es así que, por ejemplo, en el caso del VIH, actualmente dosamos la carga viral, y pacientes que han tenido tratamiento constante, frecuente, pues tienen cargas virales indetectables. Eso permite que incluso al momento de dar a luz, la transmisión vertical haya disminuido, ¿no? Muchas infecciones de transmisión sexual, especialmente la clamidia, la gonorrea, la hepatitis B y VIH, el virus de la hepatitis, el HCV2 y la sífilis se pueden transmitir también de madre a niño durante el embarazo y durante el parto. Entonces es por eso que es importante que nosotros determinemos algún tipo de infección para que de acuerdo a eso evitemos que el bebito nos pueda salir con algún proceso infeccioso. Hace poco me tocó el caso de una paciente que dio a luz y el bebito empezó a tener una secreción por los ojitos. Entonces la llevaron, le dieron unas gotitas, posteriormente el niñito no mejoró, le hicieron una prueba y le salió que tenía una infección por clamidia en el ojo. Entonces de ahí la importancia del diagnóstico. Vamos a empezar con la más importante de todas, o la más frecuente y una de las que da mayores complicaciones, y que incluso, como vimos en la clase anterior, puede ocasionarnos un abdomen agudo que podría terminar en una cirugía. Puede aparecer esta enfermedad en cualquier momento de la vida, pero es mayor su riesgo en la adolescencia y en la juventud. Es decir, en menores de 20 años llega a ser 3 veces más que en mayores de 25 a 29 años. La mayor frecuencia de adolescentes y jóvenes se explica por la estrecha asociación entre las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades inflamatorias pélvicas. Se considera que el 90% de las enfermedades inflamatorias se encuentra en un episodio reciente de infección de transmisión sexual. Entonces, obviamente, las personas jóvenes, los adolescentes, que muchas veces no van a tener mucho cuidado o mucho orden en su vida sexual, van a tener mayor posibilidad de tener una enfermedad inflamatoria pélvica. Hasta el triple que un joven de 25 o de 29. Entonces, las conductas de riesgo es una característica común en los adolescentes, y esto, como habíamos mencionado, aumenta el riesgo, ¿no? Como ustedes saben, actualmente los jóvenes, los adolescentes, están viviendo no una libertad, sino un libertinaje sexual. Y entonces eso hace de que tengan relaciones sexuales sin mayor precaución, porque no es que van a decir tal día, de acuerdo a mi ciclo menstrual, o vamos a planificarlo, sino son relaciones que salen de forma espontánea.
Muchas veces esto ocasiona que las chicas se automediquen con los anticonceptivos orales de emergencia, que se causen desórdenes hormonales, y estos desórdenes hormonales a la larga van a quitar la efectividad de los métodos y pueden favorecer más bien todo lo contrario, que se embaracen más rápido. En el caso de los varones, hemos visto videos donde a veces los jóvenes están teniendo relaciones sexuales incluso en la misma fiesta, ¿no? Entonces esto está ocasionando de que hay un desorden sexual y por ende un proceso inflamatorio pélvico, ¿no? Ahora, dependiendo de la localización del útero o dónde se ubica, es que toma el nombre, ¿no? Si se ubica en el endometrio, pues sería una endometritis. Si se ubica en las trompas, una salpingitis. Si se ubica en los ovarios, una oforitis. Si se ubica en el miometrio, una miometritis. Si está ubicado en la serosa, en el ligamento ancho, una parametritis. Y si se ubica en el peritoneo, una peritonitis, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona donde se va a inflamar o que va a estar mayormente comprometida, es el nombre que va a tener. Ahora, pero recordemos que, por ejemplo, un proceso inflamatorio pélvico que ingresa por la vagina necesariamente tiene que pasar por el endometrio y posteriormente se va a ir hacia la trompa o a los ovarios. Toma el nombre del sitio donde mayor colección o mayor compromiso vamos a encontrar. O sea, una salpingitis no necesariamente es una salpingitis sola. Asumimos que ha habido previamente una endometritis, ¿no? O una peritonitis. No es que llegó al peritoneo de frente de la vagina, ¿no? Tuvo que haber pasado todo el trayecto uterino, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce la infección? La infección puede ser de tres formas: por diseminación canalicular, por diseminación vascular o por otros mecanismos. Entonces tenemos primero la forma ascendente. La forma ascendente, ¿cómo es? Entra por la vagina, el cuello del útero, el útero produce la endometritis y luego, como les decía, se va hacia una salpingitis o una peritonitis, ¿no? Entonces ese es el primer cuadro, el cuadro A, que es por vía ascendente. Luego tenemos también por diseminación vascular, ¿no? A través de las lesiones que se puedan presentar en el endometrio, en el epitelio. Entonces, por ejemplo, los gérmenes que están más involucrados en estos, tenemos el Mycoplasma hominis y el micoplasma, ¿no? Y dentro de la diseminación canalicular, por ejemplo, tenemos a la clamidia, a la neisseria, anaerobios, bacteroides, ¿no? Y también se habla de otros mecanismos, ¿no? Como el estreptococo, el hemófilos, el microplasma. Entonces, en el primero, pues vemos, como ya habíamos dicho, una diseminación ascendente, una diseminación vascular a través de los vasos. Esta vendría a ser el 3, ¿no? El que tiene flechitas rojas. Y una diseminación canalicular es a través de las paredes, que vendría a ser el de las flechitas verdes. Y dentro de otros mecanismos, pues hablamos, por ejemplo, ya cuando hay vecindad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que vamos a tener una salpingitis. En la primera foto vemos una trompa completamente inflamada. Aquí ya vemos una trompa que incluso está adherida, con signos de congestión. Aquí ya vemos adherencias peritoneales, ¿no? Esto probablemente ya sea un proceso inflamatorio pélvico de bastante tiempo. Ahora, ¿por qué las mujeres jóvenes tienen mayor frecuencia de salpingitis o que vaya a un proceso mayor? Y obviamente, como ya habíamos visto, este proceso inflamatorio va a malograr la trompa y va a favorecer los embarazos ectópicos. Porque tiene una mayor área de epitelio cilíndrico glandular expuesto en forma directa al medio vaginal. Entonces, este epitelio, que es el epitelio endocervical, se va a extender más allá del endocervix y va a favorecer que las infecciones por clamidia o gonococos ingresen. Entonces, aquí les voy a mostrar un gráfico. Entonces, este ectropio, o sea, el orificio cervical, está mucho más expuesto. El contenido, que vendría a ser esta zona de transición, está mucho más expuesto. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mayor mucosidad y va a favorecer que las infecciones se den más frecuentemente, ¿no? Entonces,
Este es el cuello del útero. Normalmente en las mujeres posmenopáusicas esto está más retraído, ¿no? Que es la zona de transición. En cambio, en las mujeres jóvenes esto está más salido. Y se dice que incluso cuando usas algún método anticonceptivo, esto también favorece que estén más salidos, los famosos ectropions, o sea, que estén más abiertos. Y por lo tanto, esta zona es mucho más sensible de coger un proceso infeccioso, incluyendo también los procesos por virus, como el papilomavirus. Esto es una de las causas por las cuales a veces en los chequeos preventivos que van a ver, sobre todo en estos sitios así medios masivos, muchas veces a las mujeres nosotros sabemos que un Papa Nicolau es suficiente como para determinar si tenemos o no una lesión. Pero en estos sitios se ofrecen pues Papa Nicolau, colposcopía, se ofrecen un montón de servicios y nosotros sabemos que la colposcopía se da siempre y cuando un Papa Nicolau salga sospechoso con la finalidad de ubicar la zona de la lesión y luego biopsiarla. Pero en estos sitios a todas las pacientes, sobre todo si son jóvenes, al momento de hacer la colposcopía se ve un cuello grande y en medio el ectropio, o sea, esta zona que está salida, esta ectopía cervical, por la edad. Entonces agarran y le dicen, mira, acá tienes una herida grande, te la voy a cauterizar o te la voy a biopsiar. Muchas veces las biopsian, muchas veces las cauterizan, incluso hasta les han hecho conos, ¿no? Entonces, y lo único que es que es usted un tropio, propio de la edad, ¿no? O del método anticonceptivo. Entonces, no son heridas, no son lesiones, pero obviamente cuando una persona no sabe, ve una lesión roja, media sanguinolenta, entonces se asusta y piensa que es una herida. Y hemos visto muchos casos que han tenido este tipo de tratamientos. Recordar que aunque fuera una lesión, actualmente ya no se cauteriza, se están indicados los conos, sí, pero ya no es que cauterizamos la lesión, porque podríamos estar tapando una lesión mayor, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Obviamente la promiscuidad sexual, mayor número de parejas, antecedentes de infecciones de transmisión sexual a repetición, o sea, factor de riesgo es que ya haya tenido antes infección de transmisión sexual. La presencia de una infección de transmisión sexual, ¿no? El DIU, como habíamos conversado, eleva de 2 a 4 veces el riesgo de enfermedades inflamatorias pélvicas. El ser joven y la presencia de la ectopia cervical, que ya les había mencionado, es una característica de las mujeres jóvenes y que favorece. Pero esto es una característica normal y fisiológica y muchas veces debe ser mucho más prominente cuando se está consumiendo algún método anticonceptivo. Dentro de la etiología vamos a tener a la Neisseria, a la clamidia, y han sido identificados otros agentes también como el micoplasma. Se dice que también los anaerobios van a estar implicados. Por eso es que muchas veces en los cultivos, y eso también es importante, que cuando ustedes realicen un cultivo y tengan un cultivo negativo, observen el gramo. Porque si ustedes tienen leucocitos aumentados, pero cultivo negativo, no necesariamente es un cultivo negativo. Recuerden que los cultivos de secreción vaginal son para gérmenes aerobios. Los anaerobios tienen un tipo de cultivo diferente. Entonces, ¿sí? Cuando ustedes tienen leucocitos elevados y tienen un cultivo negativo, entonces piensen en que podría estar ante un proceso por anaerobios, ¿no? Ahora, también van a estar incluidos algunos gérmenes de la flora vaginal. Vamos a ver que la vagina tiene sus gérmenes, o sea, no es que la vagina es completamente aséptica. Y dentro de estos vamos a tener estreptococos, estafilococos, vamos a tener Escherichia coli, vamos a tener incluso cándida, pero todos cohabitan en equilibrio. Cuando alguno de estos, favorecido por algún factor externo, empieza a crecer más de lo normal, es cuando tenemos un proceso infeccioso, ¿no? Y entonces puede ser que estos microorganismos que normalmente están en cantidades mínimas, controlados por los lactobacilos, se descontrolen por algún factor y se produzca un proceso infeccioso pélvico, ¿no? Y las infecciones mixtas que vamos a tener una bacteria y de repente un virus, una bacteria y un parásito, son comunes, ¿no? Generalmente, por ejemplo, podemos tener una gardanela y una tricomona.
¿no? Casi siempre va esa asociación, Gardnerella, una bacteria, Tricomona, un parásito. ¿Qué microorganismos sexuales generalmente vamos a encontrar en los adolescentes o los jóvenes, ya que sabemos que ellos son los más frecuentes en tener? O sea, los adultos también, pero los adolescentes son 3 veces más proclives a tenerlo y lamentablemente las consecuencias a futuro de los adolescentes van a ser mayores que los adultos. No es lo mismo que una chica de 16 años empiece con procesos inflamatorios pélvicos hasta los 36 años, que una mujer empiece con su primer episodio de enfermedad inflamatoria pélvica a los 36 años. Entonces, la Neisseria gonorrhoeae se ha aislado en el cérvix, en el endometrio, en las trompas de falopio, en la cavidad peritoneal y está presente en el 50 al 70% de los pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. No lamentable, sino lo bueno de la gonorrea es que es una bacteria que muere muy fácilmente y muchas veces pacientes que han recibido tratamiento de repente para un proceso respiratorio, de repente para una infección urinaria, mejoraron y cuando nosotros hacemos el cultivo podemos no encontrarlo en secreción, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando a veces algunas pacientes vienen y quiero saber si tengo una infección de transmisión. Pero lamentablemente este germen de repente ya lo vamos a encontrar internamente. La clamidia es un germen gram negativo intracelular, puede permanecer latente durante meses, no produce grandes reacciones inflamatorias, pero sí va a destruir el endosalpinx, la parte interna de la trompa, y es la que va a crear más adherencias filamentosas que van a fijar los anexos. Se ha aislado en la misma localización que el gonococo, en el cuello del útero, e incluso muchos autores plantean que la clamidia es el germen responsable del 50% de los casos, mientras que el gonococo se sitúa por debajo del 40%. El Mycoplasma hominis se ha aislado en el cérvix y en la vagina y en condiciones normales es un germen, digamos, de la flora vaginal normal, pero no en las trompas. En los casos de enfermedades inflamatorias pélvicas, este micoplasma puede encontrarse en el endometrio y en las trompas. O sea, normalmente lo vamos a encontrar como parte de la flora vaginal en el cuello y en la vagina. Cuando se rompe ese equilibrio, es que este germen, esta bacteria, pues vamos a encontrarla fuera de su sitio normal, ¿no? Y bueno, los gérmenes anaerobios, que como ya les había mencionado, estos son los más difíciles de cultivar, y tenemos también gérmenes que van a estar dentro de nuestra flora vaginal y que por algún motivo podrían terminar causando una enfermedad inflamatoria pélvica. Dentro de ellas, las más conocidas, la Escherichia coli, ¿no? El Haemophilus, ¿no? La actinomyces. En cuanto a la Gardnerella también es uno de los que muy frecuentemente vamos a encontrar en los cultivos de secreción, ¿no? Se da con mayor frecuencia en los casos de enfermedades inflamatorias pélvicas y son más frecuentes en los casos de absceso tubovárico. Ahora, existen muchas niñas también en las cuales se les va a encontrar Gardnerella, probablemente asociado a la transmisión materno hacia la niña, sí, ¿no? Y es importante que sepamos cómo lo tenemos que tratar, porque esta Gardnerella sí está muy asociada a procesos severos de enfermedades inflamatorias pélvicas. Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener? Bueno, los síntomas pueden empezar poco después de la regla. Vamos a tener dolor en la parte inferior del abdomen, como ya lo mencionamos en la clase anterior. En las adolescentes, por ejemplo, muchas veces van a presentar un ligero aumento de temperatura, un dolor abdominal leve, pueden tener sangrados intermenstruales. El sangrado intermenstrual, por lo general, va muy asociado a clamidias. Entonces, aquellas pacientes que les dicen, tengo dolor durante la relación sexual, de repente entre mi regla tengo pequeños goteos
los días de ovulación o en forma intermitente cualquier día, pero son unas cosas muy pequeñas, hay que sospechar de una infección por clamidia. E incluso se habla de que la secreción, por ejemplo, por el producto de estos pequeños sangraditos puede ser un color rosado, ¿no? La secreción vaginal casi siempre va a ser escasa y como ustedes saben, en la mitad de los casos, pues va precedido a la enfermedad inflamatoria pélvica aguda y esto va a dificultar su diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro adherencial severo. La clamidia va a producir grandes infecciones como la pelviperitonitis, ya como hemos mencionado, puede estar asociado a náuseas, a vómitos, afectación del tracto gastrointestinal y esto de acá es el famoso síndrome de Fitz-Curtis, ¿no? Es cuando encontramos procesos adherenciales, estas imágenes velamentosas a nivel hepático, ¿no? Y también vamos a tener síntomas a otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos una laparoscopía diagnóstica y encontramos este tipo de lesiones perihepáticas, pues ya sabemos que estamos frente, podemos sospechar, porque al final el diagnóstico final pues es a veces el anatomopatológico, de que estamos ante una infección por clamidia, ¿no? Entonces, un síntoma o un síndrome de Fitz-Curtis es un síndrome de clamidia, ¿no? Eso siempre es muy importante porque a veces lo van a encontrar incluso cuando entra para una patología quirúrgica. Bueno, ya conversamos la vez pasada cuáles son los criterios de hospitalización. Cuando hay una sospecha de embarazo, una temperatura mayor a 38 grados. Ya habíamos hablado la clase anterior que toda paciente en edad reproductiva siempre descarta un embarazo. Leucocitosis. A veces no es una infección, no es una enfermedad inflamatoria pélvica severa, pero muchos de los antibióticos que se utilizan, ahora vamos a hablar más adelante de tratamientos, van a causar intolerancia, ¿no? Yo tengo pacientes que me han dicho, doctora, yo solo, a pesar de que me tomo con protector gástrico, que tomo la medicación con alimentos, pues la intolerancia al antibiótico es muy fuerte, ¿no? Entonces esto va a hacer que tengamos que usar antibióticos endovenosos. Uno de los problemas de la enfermedad pélvica es la cantidad de antibiótico que llega a la zona que está afectada, ¿no? Entonces, por eso es que a veces los antibióticos que se usan tienen que ser a altas dosis y por vía oral a veces no se toleran bien. Si tenemos signos peritoneales, si hay presencia de masas, sospecha de abscesos, si no hay un diagnóstico preciso y podríamos estar frente a si es un plastrón ginecológico, si es un plastrón quirúrgico, si es un absceso ginecológico, si es un absceso quirúrgico. Cuando ya hemos intentado el tratamiento ambulatorio y no ha funcionado, ¿no? Entonces, de primera intención, iniciamos un tratamiento vía oral, posteriormente podemos iniciar un tratamiento vía oral más intramuscular, pero si nada falla y la paciente está muy adolorida, ya tenemos que intentar un tratamiento endovenoso, y si el tratamiento endovenoso falla, ya tenemos que pensar en una laparoscopía, ¿no? Y obviamente, si tenemos un adolescente, tenemos que tratar de hospitalizarla porque una enfermedad inflamatoria pélvica le va a crear muchas secuelas. Entonces tenemos que tratar de que se cure bien, ¿no? Entonces, ¿qué criterios, niveles de evidencia, que son siempre ustedes que revisan un estudio o un metaanálisis, tienen que ver qué nivel de evidencia tiene este estudio? Y en base a eso, ustedes sacan sus propias conclusiones de si el estudio vale la pena, no vale la pena, qué posibilidades de que surjan, ¿no? Entonces ahora, en las próximas diapositivas vamos a trabajar mucho con niveles de evidencia. El tratamiento, obviamente, en los casos leves y moderados, puede ser con tratamiento ambulatorio, con terapia vía oral. Si ya el caso es mucho más severo, como ya les mencioné, no responde al tratamiento vía oral o no se tolera el tratamiento vía oral, pues empezamos con la terapia intravenosa y debe continuarse
todavía 24 horas hasta la mejoría clínica y luego cambiarse vía oral. O sea, muchas veces el paciente era con fiebre, con dolor, de repente las primeras 24 horas sí cayó la fiebre, cayó el dolor, pero todavía debemos continuar siquiera 24 horas más. No hacer el cambio, porque a veces hacemos el cambio muy brusco y vuelven a presentarse los síntomas, ¿no? Ahora, las dosis van a ser ajustadas dependiendo de las pacientes y dependiendo de los pesos, ¿no? No hay una duración óptima para el tratamiento, ¿no? Pero la mayoría de los tratamientos hablan entre 10 a 14 días. Y obviamente hay estudios, análisis, donde no han encontrado mayor diferencia entre los diversos tratamientos recomendados. O sea, no hay un tratamiento mejor que otro. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio, podemos usar ceftriaxona intramuscular, 500 miligramos en dosis única, seguido por la doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, más metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día, durante 14 días. Esto tiene un nivel de evidencia 1A, o sea, su nivel de evidencia es muy fuerte. Entonces, por eso les decía que muchas veces la gonorrea, a veces de repente nos ponemos una ceftriaxona para no sé, la gente a veces suele utilizar intramuscular para la garganta, para lo que sea, y mejoran. Por eso es que muchas veces no logramos aislar el germen. El problema de la doxiciclina es que la doxiciclina tiene que ser dos cosas. Uno, que tiene que ser cada 12 horas y siempre poner un horario estricto, porque si nosotros decimos 2 veces al día, el paciente va a tomar un día a las 8, otro día a las 10, otro día a las 12. Entonces es ahí cuando los tratamientos no mejoran. Yo siempre en la receta suelo poner las horas, ¿no? Les aconsejo que siempre pongan las horas para que el paciente siga un orden. Esto tiene que ser muy exacto, porque si no, el tratamiento no va a funcionar. Adicionalmente a eso, siempre tiene que ser con el estómago lleno, porque si lo toma con el estómago vacío, le va a dar náuseas, le va a dar ganas de arrojar, le va a dar mareos. O sea, algunas personas pueden tomar la doxiciclina y no les va a pasar nada, pero la gran mayoría sí les va a mencionar síntomas digestivos y es una de las principales causas por las cuales abandonan el tratamiento. Entonces es importante recomendar un buen desayuno y una buena cena. Sobre todo la cena, porque a veces de repente en el desayuno sí toman un buen desayuno, pero a veces en la cena comen una fruta o toman un agua, y entonces toman la doxiciclina y en la madrugada se van a acordar de ustedes. Entonces, una buena cena para que no les moleste el estómago. Y el metronidazol, pues también es un medicamento que tiene mucho poder de lesionar la mucosa gástrica, más en la doxi, pero estamos hablando de 14 días de dos antibióticos, digamos, irritantes. Entonces hay que hablar o hay que explicarles muy bien sobre esta parte de las horas. En la doxi y la metro por 14 días, sí, las dos juntitas. Bueno, luego tenemos otros antibióticos, ofloxacino, moxifloxacina, ¿no? Pero el que es el más usado por nosotros es la combinación de doxiciclina, metronidazol y ceftriaxona, ¿no? Estamos hablando de enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, si hospitalizamos, pues hay varios esquemas, ¿no? Podemos usar ceftriaxona 1 gramo una vez al día. De preferencia siempre usamos endovenoso. Si está hospitalizado endovenoso porque el intramuscular es muy doloroso. Se usa también doxiciclina 2 veces al día. Como había mencionado, si es tolerada, ¿no? Seguida después por 100 miligramos 2 veces al día, más metronidazol oral 500 miligramos hasta completar 14 días. Entonces iniciamos con ceftriaxona, mejora la paciente y podemos pasar a doxiciclina más metronidazol al alta, ¿no? Otra opción que solemos usar es la clindamicina. La clindamicina podemos usar 600 o 900 dependiendo del paciente. La indicación o los protocolos están en base a 900 miligramos 3 veces al día.
Gentamicina, ya saben, de 3 a 6 miligramos por kilo, como una dosis única con monitorización renal, seguido por vía oral. Ya podemos usar clindamicina. Nosotros no tenemos de 450, tenemos de 300, y lo usamos 4 veces al día hasta completar los 14 días. O el mismo esquema, ¿no? Doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día, más metronidazol, 2 veces al día hasta completar los 14 días, ¿no? Entonces, tienen 2 esquemas. Algunas veces también usamos clindamicina más amicacina hasta la mejoría, y posteriormente ya podemos pasarlos a vía oral. A veces el intramuscular es un poco difícil para las pacientes, pero si es que se maneja y se coordina, que de repente todos los días le apliquen a la misma hora, o tiene una persona, una farmacia cercana, pues se puede completar hasta los 7 días. Sí es importante la monitorización renal, ¿no? Ver a qué pacientes les vamos a dar. Ahora, generalmente, como son pacientes jóvenes, casi no van a tener problemas a nivel renal, ¿no? Y no es que sea tan frecuente que nosotros estemos tan pendientes de la parte renal, al menos no en nuestra población. Estos protocolos que yo les traigo son producto del estudio de varios metaanálisis, por eso es que tienen ese nivel de evidencia. Entonces cogen los diversos tratamientos a nivel mundial. Y ustedes saben que en otros países son mucho más estrictos de repente con el uso de ciertos medicamentos, ¿no? O sea, nosotros acá a veces recetamos una gentamicina por 7 días, y si es joven no le pedimos una creatinina, no le pedimos una urea, ¿no? En cambio, en otros países sí son mucho más estrictos con estos medicamentos nefrotóxicos, ¿no? En general, con cualquier medicación, porque ustedes saben que las demandas en otros países son muy altas, ¿no? Entonces van a encontrar, cuando ustedes revisen, cosas que normalmente usamos nosotros así rutinariamente sin darle mayor importancia, en otros países tienen mayor control, ¿no? Digamos que tenemos ciertas ventajas y también ciertas desventajas, porque a veces utilizamos o nos hemos acostumbrado a utilizar ciertos medicamentos sin tomarnos un tiempo para analizarlo bien, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, aquí están marcadas la alternativa. Como les digo, les pongo otras alternativas. Es como estos estudios que les estoy mostrando son sacados de metaanálisis. Por eso es que van a ver que hay antibióticos que de repente, por el momento, no los tenemos. Ahora, por el momento, porque con la globalización, pues hay muchos medicamentos que están viniendo, que ya se están usando, y que es importante saberlo, porque de repente en algún momento lo podemos usar, o de repente en algún momento también podemos salir y tener la opción de tenerlos, ¿no? Podemos usar ceftriaxona, 500 miligramos en dosis única, más acitromicina, 1 gramo en dosis única, seguido de una segunda dosis de citromicina oral, 1 gramo después de una semana, ¿no? Antes venía la citromicina de 1 gramo, y no había un laboratorio que lo traía. Ahora es un poco más difícil encontrarlo, ¿no? Y donde estos regímenes de antibióticos no estén disponibles, pues la terapia debe administrarse durante 14 días y debemos intentar cubrir los más frecuentes, ¿no? Para Neisseria, cefalosporina. Para clamidia, tetraciclinas o macrólidos. Para bacterias anaerobias, metronidazol. Recuerden que la enfermedad inflamatoria pélvica generalmente es mixta, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto está acá, en este pedacito de acá. Acá tienen todo. Para Neisseria, cefalosporinas. Para clamidia, tetraciclinas o macrólidos. Y para bacterias anaerobias, el metronidazol. Por eso es que es esa combinación de ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol. Si ustedes se apuntan eso en su libretita y se van con eso al serum, ya saben cómo van a tener que manejar las EPIs. Con esto nada más, ¿no? En mujeres también se ha visto que se ha encontrado el Mycoplasma genitalium y se recomienda el tratamiento con moxifloxacino, ¿no? Pero generalmente ese microplasma no lo hemos encontrado en los cultivos, al menos no en mujeres peruanas, ¿no? Pero se los pongo.
La cirugía va a quedar reservada solo para aquellas pacientes por el hecho que pensamos en un abdomen agudo, pensamos que tiene un absceso, eh, puede tener un shock séptico, una bacteriemia persistente. Si hicimos el tratamiento 48 a 72 horas y la paciente sigue con dolor. Yo he tenido pacientes con procesos inflamatorios pélvicos que les he puesto un analgésico endovenoso, tipo ketoprofeno, que es un analgésico muy bueno, y sin embargo seguir, llegar, tocarles el abdomen y sentir dolor la paciente, y ni decir de hacerles un tacto vaginal, ¿no? Entonces han tenido que entrar y hemos encontrado pues un proceso inflamatorio severo, ¿no? Si presentan peritonitis o ileos persistentes, ¿no? O presentan una tumoración anexial que está creciendo, y siempre tenemos que tratar de primar lo más conservador posible, pero cuando hablamos de conservador en una cirugía, pues tratar de hacer el menor daño posible, y cuando hablamos también de el proceso de observación, sin ser demasiado agresivos, pero tampoco ser demasiado tolerantes, porque podemos terminar empeorando un cuadro que de repente se pudo solucionar con una cirugía a tiempo, ¿no? Esto es muy importante, por eso es que se hospitalizan a las adolescentes. 15% de riesgo de infertilidad luego del primer episodio de una enfermedad pélvica. 30% después de un segundo episodio. Y 50% después de 3 episodios. O sea, que una chica que a lo largo de su vida ha tenido 3 episodios tiene un 50% de riesgo de tener una infertilidad. Ahora, esto es idiosincrático, porque puede ser que desde el primer episodio pueda tener riesgo de infertilidad, sí, pero por eso es que decíamos que cuanto más joven empieza este proceso, es más probable que va a tener complicaciones futuras. Por eso es importante la recomendación que nosotros le demos a ese adolescente, la forma en que abordemos la enfermedad, y que la paciente pues entienda los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a volver a tratar sobre EPI, pero hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? A ver, vamos a preguntar a Alessandra Márquez. Hola, doctora. Yo fui la que preguntó de la antibióticos. Perfecto. Entonces, como te decía, acá las alternativas, ya sabes, Neisseria, cefalosporinas, clamidia, tetraciclinas y anaerobios metronidazol. ¿Está, Ujú. está claro Sí, alguna? Listo. Entonces vamos a tomar, a ver, un receso de unos 5 minutitos y luego vamos a seguir con esto, que es un tema realmente un poquito larguito.
A ver, chicos, vamos a continuar. Ya. Entonces, ya habíamos hablado de la cirugía, de las complicaciones, y ahora vamos a hablar de otro virus. Ahora vamos a entrar a los virus que están asociados a las infecciones de transmisión sexual. De este virus hemos escuchado probablemente en algún momento, de algún modo o de repente a través de lo que es la vacunación. Entonces vamos a primero entender cómo actúa este virus. El virus del papiloma humano, el VPH, son un grupo de más de 400 virus, ¿correcto? Y más de 40 tipos pueden transmitirse por contacto sexual directo, ya sea a través de la piel o de las mucosas de personas infectadas y de las mucosas de sus parejas. Puede transmitirse por sexo vaginal, anal y oral. Entonces, no son 4, no son 9, son 40 los que pueden transmitirse. Pero de estos, los más conocidos, pues son los que vamos a mencionar, ¿no? Tenemos dos tipos. Tenemos los papilomas de bajo riesgo y tenemos los de alto riesgo. Los de bajo riesgo generalmente son los que van a causar verrugas en la piel, ¿no? Que los conocemos como los condilomas o las verrugas genitales. Ahora, estas verrugas también pueden salir en el ano, pueden salir en la boca y pueden salir en la garganta. Y de estos, ¿cuáles son los más conocidos? El 6 y el 11, que causan el 90% de todas las verrugas genitales. El 6 y el 11 también van a causar la papilomatosis respiratoria recurrente. Y esto sí es muy importante, sobre todo en niños. Lamentablemente el papilomavirus se puede pasar por transmisión directa. Como en algún momento les mencioné, si nosotros vemos lesiones verrugosas en niños menores de 5 años, tenemos que sospechar que probablemente ha sido el contacto a través del parto. Pero si tenemos niños mayores de 5 años con lesiones verrugosas en genitales, tenemos que sospechar de posible abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos bebés, con estos chiquitines que han estado en contacto con este virus? E incluso la mamá muchas veces ni siquiera han tenido las lesiones, porque a veces ha pasado que han llegado los menores y la mamá dice, no, nunca me ha salido una verruga. Empiezan a hacer papilomas a nivel de lo que es la tráquea, a nivel de lo que es la laringe, en las cuerdas vocales. Generalmente se tienen que cauterizar, pero tienden a recidivar. Y muchas veces estos pequeñitos fallecen porque se obstruye la vía respiratoria y no hay forma de poderlo evitar, ¿no? Porque constantemente les está saliendo, tienen que estar constantemente dando sal. Y lo mismo sucede con las verrugas genitales en niños pequeños, ¿no? Que constantemente tenemos que estar entrando sal a cauterizar porque tienden a recidivar. Entonces estas son las más frecuentes, ya sabemos que son las de 6 y la de 11. Cuando una paciente joven viene con una lesión verrugosa, entonces explicarle que nosotros vamos a controlar la expresión de la enfermedad, que viene a ser la verruga, pero no vamos a poder curar el virus. O sea, no es que vamos a matar el virus, ¿no? Eso sería con respecto a los de bajo riesgo. Y los de alto riesgo son los que pueden causar cáncer. Y se ha identificado más de 12 tipos de PVH de alto riesgo. Pero ¿cuáles son los más importantes o los más agresivos? Son el 16 y el 18, y que son los responsables de la mayoría de los cánceres. Entonces, por eso es que las vacunas se engloban en 4 tipos o en 9 tipos, pero dentro de los más frecuentes, ¿no? Pero podemos tener algún tipo que no esté incluido dentro de la vacuna y bueno, vamos a ver más adelante que existe reacción cruzada, ¿no? El cáncer de cuello uterino obviamente está causado por los de alto grado, ¿no? De estos, el 16 y el 18 son los responsables de casi el 70% de todos los casos. En el cáncer del ano, el 95% son causados por el papiloma y la mayoría está el virus del tipo 16. En los cánceres de orofaringe, que generalmente está asociado a cáncer de la parte central de la garganta, el paladar blando, la base de la lengua y las amígdalas, cerca del 70% van a ser causados por papiloma.
En los Estados Unidos, más de la mitad están relacionados con el tipo 16. Y dentro de los cánceres poco comunes, causan cerca del 65% de los cánceres de vagina, 50% de los cánceres de vulva y 35% de los cánceres de pene. La mayoría por el tipo 16. Entonces, como vemos, la vacunación va a ser muy importante, por eso es que recordemos que la vacunación es para hombres y mujeres. Se dice que hasta los 41 años. Lo que pasa es que ¿por qué nosotros tenemos un grupo reducido? Por el costo. Las vacunas, en general, todos los productos y medicamentos tienen una patente y tienen un tiempo donde estas patentes no pueden ser copiadas. Entonces, estas vacunas actualmente, las que se ponen incluso para el ministerio, son las originales, o sea, no son copias o no son bioequivalentes. Los costos no son baratos y esto hace que por estrategia hayan cogido un grupo de personas, un grupo de niñas, que es hasta los 15 años. Primero era hasta los 11 y ahora actualmente es hasta los 15 años. Y está el proyecto para ampliarlo a niños. Esto ha hecho que muchas chicas, muchas personas piensen que solo se puede vacunar a ese grupo y no, o sea, no es prioritaria esa edad, es por cuestiones de costo, pero existen otros países donde se vacuna a cualquier edad y se vacunan hombres y mujeres. Por eso es que hay lugares, por ejemplo Australia, que ha disminuido su incidencia de cánceres en varones y en mujeres, obviamente, ¿no? Porque también está relacionado, como habíamos hablado, a cáncer de ano, a cáncer de pene. Entonces, es importante para que piensen en vacunarse. No es necesariamente que no tienes que haber tenido relaciones sexuales, o sea, puedes haber tenido relaciones sexuales, puedes haber tenido hasta un hijo, y si estás dentro del grupo de vacunas, te puedes vacunar, para que se vacunen, tanto hombres como mujeres, ¿no? El virus de alto riesgo causa aproximadamente el 5% de todos los cánceres en el mundo, en todo el mundo. En los Estados Unidos, los de alto riesgo causan aproximadamente el 3% de todos los casos y el 2% de todos los casos de cánceres en los hombres. Entonces, estos vienen a ser las verrugas genitales, ¿no? Como unas coliflorcitas que pueden salir en las genitales, ¿no? A veces son más planitos, cuando recién empiezan suelen ser muy planitos, y bueno, ya les he dicho que por ejemplo en los niños suele ser lesiones muy grandes, ¿no? Ahora, el uso obviamente correcto del preservativo está relacionado con una transmisión menor, pero no es una protección completa. Entonces eso sí es importante, porque a veces las chicas piensan de que sí, o los chicos también, que si usan preservativo ya no va a haber infección. Lamentablemente esto no es así para el papiloma humano. ¿Por qué no se debe vacunar? Porque se ha demostrado que la vacuna ayuda a prevenir la infección, que protege contra el 98% del cáncer de cervix, 100% del cáncer de vulva y vagina y 99% contra las verrugas genitales. ¿Qué vacunas hay disponibles? Les voy a mencionar con nombre comercial porque, como les decía, no tienen copia. O sea, no hay los equivalentes, no hay que los que se producen isoequivalentes parecidos. No, son 3. 2 pertenecen a un laboratorio y 1 pertenece a otro laboratorio. Tenemos la Gardasil, que es la que se pone en el programa de vacunación, la Gardasil 9, que generalmente es de venta pública. La Gardasil también está para venta, pero a veces si es que vamos a adquirir una vacuna, pues utilizamos la 9, ¿no? Que tiene más serotipos. Y el Cervarix, que cubre también 2 serotipos. Las 3 vacunas previenen las infecciones para los tipos 16 y 18. Y el Gardasil también va a impedir la infección para los tipos 6 y 11, o sea, los de piel, ¿no? Entonces, estos van a actuar sobre los cánceres de alto grado, sobre los papilomas de alto grado, el 6 y el 18, y el Gardasil también va a impedir la infección para los tipos 6 y 11. El Gardasil se le conoce como la vacuna cuadrivalente. Y el Gardasil 9 obviamente previene para 9 tipos, ¿no?
Entonces están el 16, el 18, el 6, el 11 y otros 5 tipos de papilomas de alto riesgo. El 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Y se le conoce como la vacuna no navalente. Se dice que la protección de estas también es protección contra otros serotipos que no figuran. Si estamos ante una menor de 14 años, podemos aplicar 2 dosis, una ahora y una a los 6 meses. Y si estamos ante una persona de 15 años en adelante, son 3 dosis. Si utilizamos la Cervarix, es una hora, una al mes y una a los 6 meses. Si utilizamos el Gardasil, es una en este momento, 2 meses y 6 meses. Son 3 inyecciones, se utilizan en el brazo, en la zona del deltoides, y estas inyecciones se dan bajo ese esquema, ¿no? Cervarix al momento, al mes y a los 6 meses, y Gardasil al momento, 2 meses, 6 meses. ¿Cómo va a actuar la vacuna? Bueno, las vacunas se basan en las partículas que semejan el virus, ¿no? Y que son formadas por componentes de la superficie. Las partículas que semejan este virus no son infecciosas porque les falta el ADN del virus, pero sin embargo sirven para activar la respuesta inmunológica, ¿no? Se parece mucho al virus natural y los anticuerpos contra estas bacterias, contra estas partículas, tienen actividad contra el virus natural. Se ha descubierto que las partículas son muy inmunogénicas, lo que significa que causan una gran producción de anticuerpos por el cuerpo y esto hace que las vacunas sean altamente eficaces. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Cómo vamos con lo del papiloma? A ver, Freddy Robles. Freddy. A ver, vamos a ver. Gina Lindo. No tengo dudas, doctora. Ya. ¿Ya te has vacunado o no te has vacunado? Solo la que era en el colegio, cuando venían a Perfecto. vacunarme. Entonces, te has puesto 2 dosis. Sí, doctora. Está bien. Entonces, ¿qué opciones tienes? Tu vacuna te protege, o sea, es muy buena. Probablemente te hayan puesto Cervarix, que es la de 2 dosis, la de 2 cepas. Pero si en algún momento te quieres vacunar con la de 9, se puede. O sea, se puede vacunar. O sea, no hay ninguna contraindicación. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me puse una vacuna y de acá a un año me quiero volver a vacunar? Entonces, la vacuna puesta se considera y simplemente se completa el esquema. Muy bien, espero que todos se hayan vacunado, chicas, ¿no? Y también, ya saben, los chicos también se pueden vacunar. Doctora, tengo una preguntita. Dime. La verruga tengo una verruga por papiloma, pero si está en región genital, ¿hay algo así que lo puedo observar que me haría la diferencia entre un posible bajo riesgo o un alto grado? Allá. ¿O sería Mira, solo la biopsia nada más, así, y la sospecha de que, bueno, por estar en genital sería probablemente de alto grado? no, lo que pasa es que las de bajo grado son las de piel y las de alto grado son las de cuello. O sea, los condilomas siempre son de bajo riesgo. Ujú. Entonces, no puedo tener los serotipos 6 y 11 en región cervical, por ejemplo. No, Ok, no, salvo que sean verrugas de cuello, pero no te van a dar cáncer. O sea, las Ujú. verrugas genitales pueden salir en la vulva, te pueden salir en la vagina, te pueden salir en el cuello, pero no te van a dar cáncer de cuello uterino, porque son de bajo riesgo. Ajá, entonces eso es lo que quería saber. Entonces ahí, ¿cómo diferencio? O sea, mirando, puedo imaginar que es una de serotipo 6 y 11, aunque Claro, esté en región genital.
Así es. Las 6 y 11, las verrugas siempre son de bajo grado. Las de alto grado no se ven porque son celulares. Esas solo salen en el Papa Nicolau en la biopsia. Tá. ¿Ya? O sea, las de alto grado, que son las del 16, 18, esas no se ven. Esas solo salen, o sea, no se ve el virus, ¿no? Se ve la lesión, pero se ve la herida, la zona que no capta el Lugol, la zona cetoblanca, ¿no? Pero no se ve una verruguita, no, se ve la zona, o sea, le echo Lugol, por ejemplo, cuando una colposcopía, le aplico una sustancia que se llama Lugol y la zona que no pinta es una zona que probablemente esté con algún tipo de cambio, biopsio, y a nivel celular me informan que tengo un NIC1, un NIC2, un NIC3, un cáncer in situ, ¿no? Y entonces lo más probable es que ese sea un 16 o un 18. Las 6 y 11 solo producen las verruguitas. Y las verruguitas las puedo tener en la vulva, en la vagina, en el cuello, me puede salir en el ano, me puede salir en la garganta, ¿no? En la lengua, yo he visto verrugas en lengua. Entonces me puede salir ahí, pero no me da cáncer. El papiloma 16 y 18, que son los de alto riesgo, puede haber cambios, por ejemplo, en el ano, puede haber cambios en el pene y pueden darme cáncer de ano, ¿no? Pero las lesiones verrugosas no, son benignas, pero son múltiples, y entonces hay que estar quemando, cauterizando, porque cada rato están saliendo. Y pueden matar las de bajo riesgo en los niños, cuando salen muy recurrentes a nivel de lo que son las vías respiratorias, y puede llegar un momento que puede causar obstrucción, pero no por un factor mecánico, pero no por un factor tumoral, ¿no? Entonces, los virus de la captura de híbridos, por ejemplo, que es una prueba para detectar papiloma y que me dice si tengo de bajo grado o de alto riesgo sin tener la lesión, es cómo se hace. Se toma como si fuera un Papá Nicolau, se manda un medio de cultivo y hacen hay lo que se llama la captura de híbridos o ¿cómo se llama? Bueno, me dio el nombre, pero es una prueba y ahí sí me dicen qué serotipo tengo. Entonces, en el informe me sale test de Covas, en el test de Covas me sale alto riesgo o bajo riesgo, y si es de alto riesgo, cuál tengo, y si es de bajo riesgo, cuál tengo. Las pruebas de Oncosalud, por ejemplo, actualmente, que es uno de los que casi todas las personas tienen su seguro y que se van a hacer sus chequeos, pues lo que hacen es esto, ¿no? Es una captura de híbridos, un test de Covas, toman una muestra, y si no sacan el virus, su Papa Nicolau o su nueva prueba es de acá a 4 años. ¿Por qué? Porque obviamente si no tengo el virus, no voy a tener el cáncer, ¿no? Y hasta que me vuelva a contagiar y el cáncer progrese, son 4 años. Entonces, por ejemplo, ahora en esos sitios ya no toman Papa Nicolau, te hacen una prueba. Si sale que tienen alto riesgo, 16, 18, entonces ahí pasan a un Papa Nicolau en base líquida. Pero si no tienen papiloma, simplemente, si no tiene, perdón, el virus del papiloma, simplemente agarran y le dicen, señora, venga usted en 4 años para volverle a dosar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que si no tenemos el virus, no hay forma de que tengamos cáncer de cuello uterino. Por eso es que a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales no se les hace Papa Nicolau. Pero si yo he tenido una sola relación sexual, así sea una sola vez en mi vida, sí existe la posibilidad de que yo me haya contagiado de un alto riesgo y me tengo que hacer mi Papa Nicolau anual. Y si me hago, entre comillas, una captura de híbridos o un test de Covas, es cada 4 años, ¿no? Porque, por esto que les digo, si no hay el virus, no hay forma de que haya el cáncer, ¿no? No sé si está claro o hay alguna pregunta por ahí. Los serotipos, ¿cómo se dosan? Bueno, los serotipos se dosan de acuerdo, como les decía, al test de Covas o captura de híbridos. Y hay de alto grado y de bajo grado. Hay que especificar ahí si quieren de alto grado, si quieren de bajo grado, quieren de los dos. Si quieren captura de híbridos, le va a decir, pues no, tiene el 11,
6, el 16, el 18, el 52, el 58, ¿no? Y le sale una lista de todos los que han encontrado. Recuerden que son como 40, pero en realidad son como 400. Y de acuerdo a eso, pues uno toma, o sea, te sirve para saber que tienes el virus, pero no te sirve para decir ni que tienes la enfermedad, que vendría a ser la displasia, ni que vas a hacer la displasia, porque si tu sistema inmunológico está muy bueno, tampoco quiere decir que porque tengas un virus o que te hayas contaminado el papiloma, necesariamente vas a terminar en cáncer de cuello uterino. Eso es otra cosa muy importante, porque a veces las chicas que se hacen estas pruebas vienen desesperadas porque ya asumen que van a tener el cáncer de cuello uterino, y no es así. Este es un virus que está, por decir, cerca al cuello del útero, pero necesita factores favorecedores para ingresar dentro del cuello del útero, dentro de las células de la zona de transformación. Si mi sistema inmunológico está bueno, yo puedo tener el virus y no hacer la enfermedad. O, por ejemplo, a veces nosotros encontramos un NIC1, una displasia. No es que ya si tengo un NIC1 tengo que necesariamente que hacerme cono, hacemos un seguimiento con PAPs cada 3 meses. Y si es que persiste hasta los 18 meses, eso se llama un NIC persistente y recién pasa a cono. Pero la mayoría de mujeres jóvenes, normalmente a los 2 o 3 meses negativiza, quiere decir que su mismo organismo solito logró no eliminar el virus del organismo, pero sacarlo de la célula, y los próximos PAPs que se hagan van a salir normales. Entonces, esto es importante porque no quiere decir que si yo tengo el papiloma necesariamente voy a hacer el cáncer. O sea, tengo el riesgo, tengo que hacerme los controles seguidos, pero no quiere decir que voy a hacer cáncer uterino. Si no tengo el virus, entonces normal puedo espaciar el número de Papa Nicolau. No necesariamente el que yo me haga me queme, me haga la criocauterización, o que me haga una electrocauterización, que me haga un cono, ya evita o me sana del virus. El virus siempre va a estar, no lo puedo sacar, pero sí mi sistema inmunológico lo puede mejorar. Por eso es de que si nosotros vacunamos a una chica, así tenga ya el virus, vamos a mejorar sus defensas y las posibilidades de que haga la enfermedad van a disminuir. Por eso es que se vacuna, incluso aquellas mujeres que se han hecho cono, aquellas mujeres que ya han tenido una lesión. No podemos evitar la lesión, pero podemos evitar la progresión o la recidiva. Entonces, tiene mucho que ver en las infecciones virales el sistema inmunológico. ¿En qué sitio se administra? En todos los centros o puestos de salud, en todos los centros de salud. Sí tiene que haber autorización de los padres en general para cualquier vacuna, y salud también tiene, pero son vacunas que las brinda el Ministerio de Salud porque está dentro del programa de vacunación. Hasta los 15 años se pueden vacunar en cualquier centro o puesto de salud. Es completamente gratis. Y a nivel privado, a nivel de clínicas, ¿no? Tenemos la de 9 cepas, que digamos que da una mayor cobertura, pero aún la de 2 se ha visto que es muy buena. Y la que busca más, la Cervarix, por ejemplo, que tiene 2, siempre se ha enfocado en la protección sobre todo del cuello, ¿no? Porque el de las verrugas, pues es molestoso, pero no, digamos, no causa cáncer, ¿no? En cambio, la Gardasil sí tiene la de piel, porque obviamente la de piel también es un poco fastidioso, sobre todo cuando tienes que estar constantemente yéndote a cauterizar. En varones todavía no se ha lanzado. Hace un par de meses yo estuve antes era solamente hasta los 11, 12 años, nada más la vacunación. Hace como 2 meses yo estuve en el lanzamiento de la vacuna cuando se amplió a través del Ministerio de Salud hasta los 15 años. Incluso me invitaron para dar una charla y anunciar que se había ampliado hasta los 15, ¿no? Y ahí conversando, y también que me dieron el alcance, es que se iba a ampliar para los niños, varones. Pero bueno, lamentablemente, supongo que las políticas de salud, pues no sé qué tanto habrán avanzado en este tiempo. Y yo hice el lanzamiento de la vacuna hasta los 15 años, será unos 2, 3 meses más o menos, ¿no?
Y de ahí ya no me volvieron a decir para los niños, supongo que ha quedado por el momento aplazado, ¿no? Hasta que mejoren porque son políticas de salud pública. Pero a nivel mundial, la recomendación es niñas y niños a partir de los 9 años hasta los 41 años. Se vacunan en otros países varones, ¿no? Y por eso es que tenemos, uno de los países ejemplos es Australia. Australia tiene unas caídas únicas en cuanto al cáncer en varones, ¿no? Así que chicos, vacúnense, vacunen a sus hermanas, vacunen hasta a sus mamás, porque hay algunos que tienen mamás muy jóvenes. Muy bien, entonces yo creo que de aquí, no sé si hay alguna pregunta más con respecto al papiloma. Muy bien, entonces vamos a avanzar con, a ver, acá hay otra pregunta. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos visto lo de la vacuna. Estas clases, esta y la siguiente que habla sobre enfermedades infecciosas pélvicas, vamos a repetir algunas cosas, ¿no? Porque bueno, nuevamente entramos con la enfermedad inflamatoria pélvica, con la clamidia, con la gonorrea. Entonces, vamos a hablar nuevamente varias cosas. Es como una clase dividida en dos porque obviamente es muy amplio, pero casi están relacionadas y vamos a volver a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, esto sí quería compartir con ustedes porque es el kit de emergencia y esto sí les va a tocar de repente trabajarlo cuando ustedes estén en sus centros de salud o cuando estén en su serum. En el 2019, el Ministerio de Salud aprobó un kit para la atención de casos de violencia sexual. Esto quiere decir de que hay un kit que es completamente gratuito, que tienen la obligación todos los centros de salud, todos, incluidos los hospitales, de tener un kit de emergencia para aquellas niñas que han sido, para aquellas mujeres, ¿no?, que han sido víctimas de abuso sexual. En general, no es solo mujeres, ¿no? Hombres, mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, porque pueden haber sido niños también, ¿no? Y tiene que estar disponible en todos los centros de atención y hospitales de manera gratuita. Esto es un poco complicado porque todo aquel que le toca ver abuso, pues por lo menos acá en Lima, ve el modo, y si son niños, recordemos que la mayoría de los casos de abuso se dan en niños, pues terminan en el hospital del niño, ¿no? Porque nadie los quiere ver. Pero a veces cuando estamos en provincia, pues nos llegó y no hay dónde mandarlos, ¿no? Más o menos en el 2020 se han presentado 786 casos de violencia sexual y menos de la mitad de las víctimas se les ha entregado el kit de emergencia. O sea, se han entregado 250 kits. Esto se debe a varios motivos, ¿no? La falta de medicamentos, la poca información con la que cuentan los profesionales que trabajan en las ciudades y pueblos apartados. No se necesita tener un DNI, no se necesita ser mayor de edad o estar acompañado a los padres para acceder a un kit de emergencia. Y existe la idea de que el kit debe ser entregado solo a niñas y mujeres jóvenes. Y el kit no solo previene embarazos, sino también infecciones de transmisión sexual, por lo que se debe considerar en mujeres adultas mayores, ¿correcto? Si una mujer mayor, hace un tiempo leí, por ejemplo, de una paciente mayor que había sido abusada, ¿no?, en un hospital. Entonces, una adulta mayor, mujeres transgénero, niños, hombres, pueden ser víctimas también de abuso, ¿no? Entonces, este kit no es solamente para mujeres, ¿no?, para aquella persona que ha sido víctima de un abuso y que corre el riesgo de una infección de transmisión sexual. Y obviamente es fundamental afianzar el trabajo en conjunto con centros de emergencia mujer, policías, fiscalías, para garantizar justicia y atención integral a las víctimas, como también se necesita dar a conocer más sobre el tema mediante campañas a niños, niñas y adolescentes y a toda la población en general. Hacer el uso del kit es un derecho que debemos exigir que se cumpla.
Obviamente, esto es una estadística sacada del Ministerio Público. El 76% de las pacientes eran menores de edad y el 60% tenía entre 13 y 17 años. Dependiendo de dónde ustedes vayan, van a encontrar de repente un porcentaje semejante, mayor, menor, y muchas veces ustedes van a ser los únicos que van a poder decidir, determinar o tratar estos casos. Dependiendo del sitio donde estemos, los kits van a variar, ¿no? Entonces, si estamos en un establecimiento pequeño, pues vamos a tener un kit, y esto es lo que tiene el kit, ¿no? Tiene prueba rápida de hepatitis, prueba rápida dual de VIH y sífilis, es como la prueba de embarazo, ¿no? Pues se hace estas pruebas rápidas. La vacuna contra la difteria y el tétanos, acitromicina, penicilina, prueba rápida de embarazo y preservativos. Y si es en un nivel más grande, un nivel 1-4 o en hospitales de segundo y tercer nivel, pues va a tener acitromicina, penicilina, cefixima o ceftriaxona, y va a tener los antirretrovirales, ¿no? Endricitabina, lopinavir, y son muy parecidos. La única diferencia es los antirretrovirales. Ahora, como todo, cuando se hizo esto, se pensó, a pesar de que yo les he mostrado aquí, lo que pasa es que a veces las personas que están en estos sitios de salud pública ven desde el punto de vista de una oficina, ¿no? Y muchas veces no preguntan a los que estamos diariamente en atención a los pacientes. Si nosotros tenemos que el 76% de los pacientes que van a llegar víctimas de abuso son niños, tenemos que ver que el kit esté adaptado para niños, porque lo más probable es que nos va a llegar un niño, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros vemos esto, obviamente incluso hasta los antirretrovirales están diseñados para adultos. Ok, perfecto, bien. Cuando nos llega un adulto. ¿Y qué pasa si nos llega un niño o si nos llega una persona que pesa menos de 40 kilos y tenemos que ajustar dosis? Entonces, ese era el mayor problema que nosotros hemos tenido, ¿no? Yo personalmente, como he trabajado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pues me llamaban de los hospitales para preguntarme las dosis en los niños porque se había llegado una niña. Me llamaban hasta los pediatras, ¿no? Entonces yo le decía, pero yo no veo niños, yo no veo hombres, yo veo mujeres. Pero igual me llamaban, doctora, por favor, ¿cómo hacemos? ¿Nos ha llegado? ¿Cómo hacemos con el kit? E incluso nosotros estuvimos cuando se organizó todo esto, ¿no? Pero ya nos llamaron cuando todo ya estaba organizado y obviamente bajo la experiencia nosotros decíamos, bueno, es que los kits, como lo decía, no están diseñados solo para mujeres. Se supone que son kits de violencia sexual y se tiene que incluir también a los varones y se tiene que incluir con mayor razón a los niños, ¿no? Entonces, una de las deficiencias del kit. Entonces, miren, por ejemplo, este caso, ¿no? Es una niña que fue abusada en Chiclayo en el primer mes de la cuarentena. Posible embarazo forzado en el Hospital del Norte. Le negaron la pastilla al día siguiente, que se incluye en el kit de emergencia para prevenir un embarazo que no ponga en riesgo su vida. O sea, ni bien se da la agresión, ustedes saben que tiene 72 horas para usarlo. Y simplemente se le negó, ¿no? El Ministerio de Salud establece que las niñas deben acceder al kit de emergencia gratuito. No solamente por esto, sino también por las infecciones de transmisión sexual, por los antirretrovirales. O sea, esta niña debió dársele el kit para evitar las infecciones de transmisión sexual, para evitar el HIV, ¿no? Y más de 100 niñas han sido violadas en este estado de emergencia. Ahora estamos hablando de lo que se conoce, ¿no? En el Perú, cada día 5 menores de 14 años dan a luz por embarazos producto de abuso. Pues una cosa es de por sí ya tener un embarazo adolescente, que es todo un problema, y es mucho más
terrible cuando este embarazo se da producto de un abuso, ¿no? Pero independientemente de que si queramos sacarlo del embarazo o no, tenemos la parte de las infecciones que pues, esta niña puede tener. Entonces tenemos el kit de emergencia. Es una norma técnica para la atención integral del tratamiento antirretroviral en niños. Ahí ya se cambió, ¿no? Niñas, adolescentes infectados por el virus de inmunodeficiencia. Y esto lo tuvimos que adaptar. Esta charla justo yo lo presenté a los ginecólogos. ¿Por qué? Porque a nosotros como ginecólogos de adultos nos prepara para ver adultos. Y para la ginecología infantil, pues hay que tener otro tipo de capacitación, pero sobre todo nosotros los ginecólogos infantiles manejamos mucho kilo 12. Entonces, allá vamos a poner un kit de emergencia. Si el 70% van a ser niñas, entonces los antirretrovirales tienen que ser manejados por kilo peso. Y entonces ahí venía todo el problema que de pronto en las madrugadas el teléfono sonaba y ¿cuánto le doy? Pesa 30 kilos y pesa 40 kilos y es una niña de 8 años y es un niño, o sea, y a pesar de que, como les decía, nosotros no vemos niños igualitos, teníamos que dar. Entonces, esta charla justo la di ahí, porque lo que les llevé fue las tablas por kilo peso. Entonces, aquí está del Efavirenz, del Lopinavir, cuántos son las tablas por kilo peso, y esto creo que les va a servir mucho si es que lo llevan, porque si en algún momento tienen que dar antirretrovirales de emergencia, pues se tienen las dosis por kilo, ¿no? La entricitabina, que también está, las guías para el uso de agentes antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH recomienda en neonatos igual 3 miligramos por kilo una vez al día, niños mayores de 3 años, de 17 años, la solución oral de 100 miligramos por kilo una vez al día, dosis máxima 240, y niños mayores de 33 capaces de tragar cápsula, 200 miligramos en 24 horas. La suspensión oral y las cápsulas no son bioequivalentes, ¿ya? Se considera que una dosis de 240 miligramos en forma oral equivale a una dosis de 200 miligramos si se administra en cápsulas, ¿ya? Esto es muy importante que lo tengan en consideración porque a veces nosotros decimos allá, si le doy 240 de vía oral en jarabe, entonces es lo mismo que 200 miligramos en cápsula. No, tiene mucho que ver también con la dispersión que va a haber a nivel oral. Entonces, esta bioequivalencia también es muy importante que se la lleve. En insuficiencia hepática no va a requerir ajuste de dosis. En insuficiencia renal, este medicamento se elimina por vía renal. Y en adultos con aclaramiento de creatinina menos de 50 mililitros por minuto se recomienda un ajuste de dosis. Las dosis en niños obviamente no están recomendadas, pero ajustando la dosis no vamos a tener ningún problema, ¿no? La entricitabina y el tenofir, recientemente aprobado por la FDA en adolescentes mayores de 12 años, mayores de 35 kilos, un comprimido al día. En España solo está aprobado en mayores de 18 años. Lefavirenz, de 600 miligramos, más la entricitabina de 200 miligramos, con el tenofir de 300 miligramos, recientemente ha sido aprobado por la FDA en adolescentes mayores de 12 años y de 40 kilos, un comprimido al día. Y en España también ha sido aprobado en mayores de 18 años. Entonces, estas son las dosis que ustedes van a tener que manejar si en caso les toca una niña, porque van a estar felices con su kit y luego cuando les toque ajustar la dosis, ahí viene el problema. Bueno, la actividad sexual, obviamente, sin protección genera un gran número de embarazos no deseados, de abortos, de infección de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH. En muchas partes no se está suministrando una educación sexual objetiva y sin prejuicios, ni en los centros ni en otros lugares. No existe con esto de las peleas que existe entre muchas asociaciones en pro, en contra de la educación sexual, y ambas, yo creo, con cada uno con una mentalidad muy, muy extremista, ¿no?
pienso que no permiten que se brinde una educación adecuada, una educación por personas capacitadas, con la información necesaria, ¿no? Tampoco una información de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a al interés del niño, ¿no? Pero lamentablemente ambos extremos, tanto los que están a favor o contra, son demasiado, como diría, extremistas, ¿no? A veces yo leo algunos comentarios de ambos grupos y de verdad que no se entiende, ¿no? Lo más importante dentro de todo es el respeto y es la información, una información adecuada, una información oportuna y una información diseñada para la edad del menor. Lamentablemente, si nosotros no brindamos una información, el menor, el adolescente, el joven, va a buscar esa información y de repente en sitios donde no son los correctos. A veces los padres piensan de que si yo no le hablo a mi hija de algo, ella no lo va a preguntar o no lo va a averiguar, y eso lamentablemente no es así. Es como cuando los papás me traen a sus hijas y me dicen, dígale que no tenga relaciones sexuales, dígale todo lo que le va a dar si tiene relaciones sexuales, ¿no? Entonces, dígale que se va a infectar, que se va a morir, que le va a dar SIDA. Entonces, bueno, yo le puedo aconsejar, pero también es importante el otro lado, ¿no? Y si a pesar de los consejos de su papá, de su mamá, los míos, decide tener, también tiene que tener la información, ¿no? Porque ¿qué es peor? Ni siquiera el embarazo. Es peor el aborto y que a un papá le llamen diciéndole, señor, su hijo está hospitalizada porque está desangrándose producto de un aborto clandestino, de una perforación uterina, o tenemos que sacarle el útero porque no hay forma de salvarlo. O sea, eso es peor. Pero no debemos llegar a eso. O sea, que es importante la información, sí. Pero la información de ambos lados, ¿no? Ni extremistas como el papá que dice, dígale que se va a morir, que le va a dar SIDA, que le va a dar esto. Tampoco desde el otro punto de vista del libertinaje, ¿no? Porque ya hemos visto los efectos que tiene una actividad sexual promiscua que puede terminar una infección de transmisión sexual y un problema de fertilidad. Pero sí una información adecuada, ¿no? Lamentablemente, pues es muy complicado a veces llegar a un punto medio, ¿no? Y obviamente hay una insuficiencia de lugares donde los jóvenes puedan entrar, puedan preguntar sin ser vistos, ¿no? Un adolescente que llega a un centro de planificación familiar y de repente hay 10 personas ahí, todo el mundo lo va a ver. Por eso es que los sistemas diferenciados para adolescentes incluyen el tener una entrada, un horario diferenciado de los adultos, ¿no? Bueno, estos son los síndromes de enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que esta parte lo vamos a continuar en la próxima clase, que vamos a seguir viendo todo lo que son infecciones, para ya no seguirnos mareando. Ya vamos a entrar al diagnóstico sindrómico, ya vamos a entrar a las infecciones de transmisión sexual, pero englobado desde el punto de vista sindrómico. ¿Sindrómico por qué? Porque, como ya han visto, no son infecciones únicas, sino son infecciones mixtas. Y muchas veces la forma en que lo vamos a trabajar va a ser por síndromes. En sitios donde nosotros no tenemos todo el aparataje como para llegar hasta el final y determinar exactamente qué fue, vamos a trabajarlo con síndromes, ¿no? Entonces, esta parte ya de los síndromes lo vamos a dejar para la siguiente clase, para ya no terminar más mareados. Y vamos a seguir tratando lo que son las infecciones. Nuevamente vamos a hacer las infecciones de transmisión sexual. Y vamos a trabajar con los síndromes, con las infecciones de transmisión sexual, pero ya tratadas a través de los síndromes. A ver, chicos, no sé si tienen algún comentario. ¿Sabían que existía un kit de emergencia, que era obligatorio tener un kit de emergencia en el centro o puesto de salud donde están? ¿Habían escuchado? No. No. Sí, muchos profesionales tampoco saben. Y esto está reglamentado y penado. O sea, si un paciente llega a un centro de salud y no se le brinda el kit de emergencia,
se puede denunciar, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean, coordinen. En teoría, todos los centros tienen la obligación de tener sus kits de emergencia. Ahora se está implementando más en los hospitales grandes, pero como les decía, estos kits son obligatorios, obligatorios, ¿no? Lo que pasa es que a veces los pacientes tampoco saben que existen los kits. En cuanto a salud, hemos retrocedido un poquito con respecto a los programas preventivos, ¿no? Pero son programas que están, son normas que están. Entonces tenemos que cumplirlas. Y los casos de abuso son los que más prensa traen, ¿no? Entonces ustedes no actúan bien sobre un kit, no dan lo necesario, entonces van a tener problemas, pero también tienen que saber que si, por ejemplo, no lo tengo porque de repente no se implementó, tengo que derivarlo, ¿no? Y tengo las primeras 48 a 72 horas como máximo para iniciar una terapia antirretroviral, para evitar infecciones, ¿no? Sobre todo infecciones de transmisión sexual e infecciones por virus, ¿no? Que puedan causar algún problema severo en la salud de la persona en general, sea adulto, sea niño, que ha tenido este tipo de agresión, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda? Doctora, ahí en el kit, la paciente toma la medicación así, porque son varios, ¿no? Toma juntos, toma uno enseguida del otro, ¿cómo lo hace? No, le da su receta, es para un mes, es para un mes. O sea, le pones, por ejemplo, en el kit de emergencia viene lo que es la ceftriaxona. Le das su ceftriaxona, le das su gramo de acitromicina y empiezas con los antirretrovirales, que son cada 12 horas porque vienen en combinados. Y le das para un mes. El kit tiene para un mes. Y le das sus 20 preservativos. Obviamente dependiendo, ¿no? Porque si viene un niño de 8 años no le vas a dar el preservativo, ¿no? Entonces, ni tampoco le, viene la pastilla el día siguiente, no le vas a dar el Nemonogestrel. Vienen las vacunas, lo tienes que vacunar, le haces su set rápido de descarte. ¿Por qué le haces el descarte? Porque a los 6 meses le tienes que hacer el control y ver, o sea, si ya era positivo antes del inicio del tratamiento o si se positivizó después, ¿no? Y le das el tratamiento para el mes y luego ya las citas por consultorio, ya con más calma la puedes derivar al infectólogo para que la vean, ¿no? Pero ya hiciste la primera fase, ¿no? Que es la fase aguda, ¿no? Ahora, los antirretrovirales solo en hospitales de nivel 3, ¿no? O en institutos. En los centros básicos no hay antirretrovirales, pero le haces las pruebas de descarte, le das el tratamiento inicial antibiótico para evitar gonorrea, para evitar sífilis, y lo derivas al día siguiente para infectología, ¿no? Para que empiece su tratamiento antirretroviral. Y los tratamientos antirretrovirales son gratuitos en cualquier entidad, ¿no? Obviamente, si no tiene ningún tipo de seguro, va al Ministerio de Salud y son programas gratuitos de antirretrovirales. Doctora, ¿y si el niño hace 8 años, 10 años, tiene acceso a píldora del día siguiente? No, pues por eso te decía, está en el kit, pero el kit fue diseñado para adultos, a pesar de que la mayoría son niños. Es un kit que ha sido diseñado pensado en adultos, por eso es que no se incluyó tratamientos mejores para niños, ni se incluyó en la tablita de kilodosis, ¿no? Que te decía que era el mayor problema de los médicos, que decían, ya, sí, vamos a dar el kit, y empezaban a llegar las niñas y decían, ay, no, derívenlo, o me estaban llamando para darle las dosis. Entonces damos lo que ameritan. Si es una persona, por ejemplo, te llega una señora de 60 años, ¿no? Que ha sido abusada, tampoco le vas a dar la pastilla el día siguiente, ¿no? O sea, está en el kit, que es gratuito, tú no se lo das, ¿no? Si es una niña, tampoco se lo das. Si es un niño, ¿no? Si es de repente un varón, no le das, ¿no? Pero sí puedes dar los demás, ¿no? Preservativos tampoco se les da, pero si es una persona adulta, si es una mujer que sí tiene su pareja,
Entonces sí le das, ¿no? Es un kit básico, pero que obviamente nosotros tenemos que ir pensando qué sí se da y qué no, ¿no? Pero Pero si es niña, pero así, ya menstrua, le doy la... sí, sí, sí. Ahí Ya sí, ¿no? ya le das. Claro, sí, ya menstrua ya le das. Claro que sí. Si tiene pubertad precoz, también le das. Porque recuerda que el embarazo más joven que nosotros tenemos en el Perú y a nivel mundial es una niñita de 5 años, ¿no? Que tenía pubertad precoz. Entonces, si regla, le das. Sí, claro que sí. Entonces, y hay que evaluar. Por ejemplo, a veces me ha llegado pacientes que han sido abusadas hace un mes, pero recién hacen la denuncia. Entonces viene la trabajadora de el centro de emergencia mujer. Entonces me dice, doctora, venimos con su oficio, porque vienen con un oficio que dice entregar el kit de emergencia. Entonces vienen con su oficio de entregar el kit de emergencia y y entonces tú le preguntas y te dice, no, acaba de ser, acá está la denuncia de hoy. Sí, pero el abuso fue hace un mes, entonces ya no le corresponde kit de emergencia. Ojo, eso también es importante. Cuando uno no sabe, le quieren agarrar, como se dice, ¿no? Entonces llega la asistente social, llega la trabajadora, llega la policía, llega con su oficio. Entonces dice, kit de emergencia. ¿Cuándo se usa? Hace un mes, hace un año. Así, hace un año. Kit, no, pues ya no le corresponde kit, ya le corresponde ir, que le hagan su control por ginecología, que le hagan sus pruebas serológicas, todo, pero ya kit no le toca. El kit es para algo agudo, algo reciente, algo que se ha dado recién dentro de las 72 horas. Después de las 72 horas, ya no es, ya los antirretrovirales también cambian, ya no se puede dar estos, ¿no? Entonces ya lo pasan para infectología, para el descarte y todo lo demás. El kit de emergencia es inmediato, para que actúe es inmediato, ¿no? Entonces eso también tienen que evaluarlo porque sí pasa muchísimo, ¿no? Y a veces vienen y quieren presionar, ¿no? Entonces por eso que nosotros tenemos que estar con los conceptos bien claros. Y si ustedes tienen sospecha de que esa paciente está en riesgo, lo pueden hospitalizar. ¿Ya? A veces no sabemos qué hacer, entonces podemos hospitalizar, ¿no? Una vez yo tuve el caso de una chiquita que iba a la consulta y en la consulta era la última consulta de control que pasaba y se iba al día siguiente a Ecuador. Y en la consulta le dice a la doctora, y doctora, ¿sabe que mi mamá es una trabajadora sexual y me está llevando para trabajar en lo mismo? Y entonces la doctora me llamó y yo fui y le digo, pues no le podemos decir a la mamá, y el vuelo, el pasaje de la mamá era para el día siguiente. Entonces le digo, no, tenemos que detener a la niña. Pero ahora, o sea, ¿bajo qué pretexto? Pues porque tampoco no es que tú vas a agarrar, te vas a agarrar a una niña, ¿no? Hasta que llames al fiscal y todo, ¿no? Entonces la hospitalizamos. Y en hospitalización ya llamamos al fiscal, llamamos a las autoridades y se puso buen recaudo a la niña, ¿no? Entonces, y un poco con temor, porque también no es que tú llevas una niña y ya, los papás te van a decir, sí, gracias, ¿no? O el caso de otra chica que le descubrimos un embarazo en plena consulta y la mamá dijo, no, yo ahorita me la llevo a que le saquen el hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de verdad, o sea, la señora fuera de sí, ¿no? Porque resulta que era una chica jovencita, tendría 14 años tenía, y el papá tenía 76 años. O sea, era una cosa así, era el dueño de la casa donde ellos vivían. Y entonces, agarramos y también la hospitalizamos. Hospitalizamos, porque decíamos, sale y de acá se va a algún sitio y bueno, pues, termina la gestación. Y no es tampoco así, ¿no? Tenemos que poner a buen recaudo también al bebito que está por nacer, ¿no? Entonces lo hospitalizamos. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, estos temas son bonitos porque en estos temas sí les va a tocar, que les van a preguntar, que les van a decir, absolver algunas dudas también, como la vacunación, como las infecciones, esto del kit de emergencia les va a ayudar un montón, porque ya más o menos tienen una idea de qué cosa es el kit de emergencia. Y bueno, en la próxima clase ya vamos a seguir viendo otros temas. Ya les estoy mandando las clases, no sé si hay alguna clase que quede pendiente, me avisan para enviarles. Creo que ya les he mandado todas, pero por si acaso me avisan. Y lo más importante también es que revisen ustedes, ¿no? No solamente se queden con lo que yo les digo, les comento, les hablo, sino que también ustedes revisen algunas cosas y podemos también ver, discutir, conversar sobre lo nuevo, ¿no? Yo trato de traerles cosas actuales. Muchas de estas cosas son parte de unas charlas a nivel incluso de médicos, a nivel de residentes, ¿no? Y me parece que es importante que ustedes vayan con esa idea ya un poco más, no solo de la patología, sino qué es lo último que se está haciendo, ¿no? Y eso va a hacer de que ustedes puedan estar en un nivel mucho mejor que muchos compañeros suyos en cuanto a medicina, ¿no? Muy bien, chicos, buenas noches y cualquier cosa, bueno, ya vamos a continuar la clase, podemos ver, revisar algo que quedó pendiente. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches.